Hola, ¿qué tal? Yo hoy les voy a estar hablando sobre el tema del tálamo. Bueno, el tálamo es la parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro, entre los dos hemisferios, formada por dos masas esféricas de tejido nervioso gris y que interviene en la regularización de las actividades de los sentidos. También les voy a decir qué es el tálamo y cuáles son sus funciones. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro, situado apenas encima del tronco y del encéfalo, entre la corteza cerebral y el midbrain, y tiene conexiones de nervios extensas a ambos. La función primaria del tálamo es retransmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. Bueno, les voy a decir cuál es el significado de la palabra tálamo. El significado de la palabra tálamo es el conjunto de núcleos voluminosos de tejidos nerviosos situados en los hemisferios cerebrales a ambos lados de la línea media y por encima del hipotálamo, que se alcanza con casi todas las regiones del encéfalo e intervienen en la regularización de la sensibilidad y las actividades de los sentidos. Bueno, les voy a explicar qué es el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos y la nariz y los dedos, a la corteza cerebral. Y el hipotálamo se controla el pulso, la sed, el apetito y los patrones de sueño y otros procesos que ocurren en tu cuerpo de forma automática. También les explico qué pasa en el tálamo. Bueno, la función principal del tálamo es la integración de la información sensorial dirigida a la corteza. Transmite la mayoría de las informaciones que alcanza la corteza cerebral y además integra diversas modalidades sensoriales y facilita o inhibe las protecciones hacia unos lóbulos u otros. ¿Qué es el tálamo cerebral? Bueno, el tálamo es una estructura que se encuentra situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo. Forma parte del diencéfalo, del que construye alrededor del 80%. Está formado por varios núcleos neurales, sustancia gris, entre los que se intercalan fibras nerviosas, sustancias blancas. Bueno, ¿qué produce una lesión en el tálamo? Esta alteración neurológica causada por las lesiones del tálamo produce dolor y hemiparesia. Un resumen de la característica de esta enfermedad. El tálamo es una estructura cerebral que sirve como punto de entrecruzamiento de múltiples vías neurales. Es un centro de revelo. ¿Qué es el significado de trino? Significa religión que es o contiene a la vez tres cosas distintas. Es especial. Dios es la religión cristiana. ¿Cuál es el significado de la hipotálamo? Área del cerebro que controla la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. ¿Qué irriga el tálamo? La irrigación del tálamo está dada por numerosas arterias que se originan en la base del cráneo a nivel de la arteria comunicante posterior, arteria comunicante basilar y la arteria cerebral posterior. ¿Qué hormonas libera el tálamo? El hipotálamo segrega unas pocas hormonas que clasifican como neurohormonas, algunas de ellas mencionadas antes. Hormona antidiurética, ADH. También oxitocina. Otra también hormona liberada de
gonadotropina, GnRH. Otra hormona liberada de tirotropía, TRH. Hormona liberada de hormona adrenocorticotropina, CRH o CRF. ¿Qué es el infarto talámico? El infarto talámico bilateral, debido a la inconclusión de la arteria de perchero, es una causa rara de deterioro del sensorio severo o de instalación súbita con incidencia indeterminada y de difícil diagnóstico. ¿Qué pasa si se daña el hipotálamo? Pasa que el aumento del apetito y aumento de peso rápido, sed, excesividad y micción frecuente, diabetes insípida, temperatura corporal baja, frecuencia cardíaca lenta. Bueno, y también el tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro situado apenas encima del tronco del encéfalo, entre corteza cerebral y el imbraín, como les dije. Y la función primaria del tálamo es transmitir el motor y señales sensoriales en la corteza cerebral. ¿Cuáles son las interacciones de los datos sensoriales? La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, descarta las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. Así pues, facilita la integración de la información sensorial para pasar de los datos crudos a las unidades de información relativamente complejas y capaz de sostener un significado para nosotros. De todas formas, hay que tener claro que este proceso no solo tiene lugar en el tálamo y sus núcleos de asociación. La vía que utilizan los núcleos de asociación son cerebelo y globo pálido, a través del núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral hacia el área 6 de Brodmann. Cuerpos mamilares, a través del núcleo anterior del tema hacia la circunvolución del cíngulo. Corteza prefrontal, a través del núcleo dorsomedial. ¿Qué nos puede producir una lesión en el tálamo? Un resumen de la característica de esta enfermedad. El tálamo es una estructura cerebral que sirve como punto de entrecruzamiento de múltiples vías neurales. Es un centro de revelo. ¿Qué puede intrigar al tálamo? La intriga del tálamo está dada por numerosas arterias que se originan en la base del cráneo a nivel de la arteria comunicante posterior, arteria comunicante basilar y arteria cerebral posterior. ¿Qué es el infarto talámico? El infarto talámico bilateral, debido a la oclusión de la arteria de perecho, es una causa rara de deterioro del sensorio severo, de instalación súbita, con incidencia indeterminada y de difícil diagnóstico. ¿Qué es el entálamo? Según la Biblia, mesa o lecho de los recién casados, emblema de la intimidad conyugal y de la fecundidad familiar. Abunda la expresión en la escritura en la referencia a los patriarcas. Esta es toda la información que yo llegué a conseguir sobre el tálamo.